voy a leer los dos primeros párrafos. Dice: Guillermo Padres Elías ha tramitado 28 amparos en relación con las investigaciones que la PGR y la Fiscalía de Sonora han abierto en su contra. Hoy se desconoce su paradero, pero 2 semanas antes de que la Procuraduría solicitara una orden de aprehensión, el exgobernador de Sonora se presentó en un juzgado de la Ciudad de México para validar su firma, y ahí da más detalles de la situación del gobernador Guillermo Padres. Miriam, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, abogado. 28 amparos, una orden de aprehensión. 28 amparos, una orden de aprehensión conocida desde la semana pasada, pero según comentábamos fuera de cámara, posiblemente haya otra. Bueno. Antonio Lozano, abogado, ex procurador general de la República, representante y defensor en este caso Guillermo Padres. Gusto en saludarte, Antonio, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Miriam. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad, por esta invitación, y que agradecemos puntualmente porque pensamos que podemos aportar datos duros, datos contrastables de lo que está ocurriendo verdaderamente en este caso. Una orden de aprehensión. Sí, te quiero comentar, Ciro, a propósito de lo que acabas de leer, de estos, dijiste 28 amparos, ¿verdad? Es la nota del Financiero, 28 amparos. No, son muchos más. ¿Más de 28 amparos? Muchos más. Muchos más. Yo creo ¿Cuántos? que cerca de 40. Cerca de 40 Pero amparos. te comento porque es muy importante que el auditorio sepa. Cuando empezaron las acusaciones en medios, y te estoy hablando de los meses de marzo a abril del 2015, o sea, te estoy hablando hace año y medio aproximadamente, sí. La primera acción de Guillermo Padres y de nosotros, sus abogados defensores, fue comparecer ante la Procuraduría General de la República. Decían los medios que se estaban iniciando averiguaciones en la PGR, y entonces Guillermo Padres, en un escrito presentado el 16 de abril del 2015, dirigido a la señora procuradora, le dice: señora procuradora, estoy leyendo en los medios que la PGR inició averiguaciones en mi contra. Quiero ponerme a disposición de la Procuraduría para que cualquier acusación, cualquier imputación que haya, por favor, la hagan de mi conocimiento y yo pueda responder a ella. O sea, Ciro, la estricta garantía de audiencia que debe de tener toda persona respecto de quien haya alguna acusación, para que la presunción de inocencia no se afecte. Pero en ese escrito también, el exgobernador, en ese momento gobernador todavía, le dice a la procuradora: oiga, cuando me entero de estas acusaciones, mi familia completa y yo rendimos una conferencia de prensa en donde expusimos el patrimonio completo de la familia Padres, que asciende a la cantidad de 220 o 240 millones de pesos en total. Toda la familia. Mi padre era concesionario de agencias Volkswagen, tenía tales empresas agropecuarias, tenía tales empresas ganaderas, él constituyó un patrimonio y nosotros lo hemos continuado. Dimos una conferencia de prensa para explicar todo esto, exhibimos todos los documentos, que aquí se la anexó, también se la anexó, y le dijo: estoy a sus órdenes. Esto es abril del año pasado, todavía del 2015. Todavía no se celebraban las elecciones, en fin. En mayo, un mes después, la Procuraduría, mediante este oficio, le contesta y le dice: señor Padres, si tenemos algo contra usted y razón para citarlo, lo haremos de su conocimiento. Después nos enteramos, Ciro, que la primera denuncia que se presenta contra Guillermo Padres se presentó en octubre de 2014. Cuando nosotros estábamos compareciendo a la Procuraduría, ya eran 6, 7 meses de que se había presentado la denuncia. En ese momento Guillermo Padres se estaba poniendo a disposición de la PGR, abril del 2015. La denuncia ya tenía varios meses de presentada. En mayo nos dicen: no hay razón para citarlo, pero si hay razón, lo citaremos. ¿Mintió la Procuraduría? Bueno, vamos a decir que consideró en ese momento que no había ningún elemento.
que todavía no se comprobaba nada. Entonces, posteriormente, pasaron varios meses y no teníamos acceso a la averiguación. Empezaron a citar personas vinculadas. Ya del gobierno, ya después de octubre del año pasado. No, todavía en agosto, en julio, agosto, septiembre. Por lo que acudimos nuevamente a la Procuraduría en un segundo escrito, diciendo, oigan, están citando a colaboradores míos. Les reitero que estoy a sus órdenes. Y no hubo citatorio. Como las cosas avanzaban, tuvimos que promover amparos. De esos amparos que están mencionados ahí, que dices que son más de 40. Son más de 40. La prensa habla de 28, tú nos estás diciendo son más de 40. Amparos. Más de las 2/3 partes o las 2/3 partes son amparos para que nos den acceso a la averiguación. Han sido amparos para que nos permitan saber de qué se trata. Esto lo logramos hasta finales o principios del mes de diciembre del 2015. Hasta noviembre del 2015 todavía no teníamos acceso a pesar de estas comparecencias. Finalmente, por órdenes de jueces federales, la Procuraduría nos dio acceso. Así es que empezamos a conocer cuáles eran las acusaciones. Para entonces, Ciro, había 100 tomos. 2 averiguaciones previas abiertas, una tenía 60 tomos y la otra tenía 40 tomos. Así es que tuvimos que revisar hoja por hoja, como ustedes se pueden imaginar, había que hacer una labor cuidadosa para no dejar de advertir ninguna acusación que contuvieran esos 100 tomos. No es una tarea fácil y rápida, como ustedes pueden pensar. Pero lo hicimos con toda puntualidad, nos tardamos muchos meses en hacer. Y las acusaciones que forman parte de esas 2 averiguaciones previas, de esas 2 investigaciones, de esos 2 expedientes que había abierto la PGR, que por los números las conocemos como la 8 y la 13, ¿no? Porque tienen una nomenclatura larga, pero en esencia es la 8 y la 13, pudimos advertir que había 6 declaraciones en contra de Guillermo Padrés. Una hablaba sobre un incremento en el valor de 2 ranchos. 6 declaraciones. 6 acusaciones. 6 acusaciones. En medios se han mencionado más, pero las acusaciones que hay en las averiguaciones abiertas en PGR desde octubre, no lo sé. Ahorita te explico eso. Abiertas desde octubre del 2014, contenidas en 2 averiguaciones, aceptemos llamarlas la 8 y la 13. Sí. Porque antes la 13 era la 2, pero luego cambió de número. Bueno, eran 6 acusaciones. Una es el valor de 2 ranchos que se dice, un día valían 10 millones de pesos y al día siguiente, prácticamente en un corto periodo de tiempo, dice ya valen 100. ¿La otra, la 2? La 2 es perforación y uso de 6 pozos ilegales. ¿La 3? Construcción de una presa para beneficiar los ranchos, esos 2 ranchos y los cultivos de la familia Padrés. 4. Soborno por la fabricación de uniformes. Sí. Quinta, delitos. Sobre la cual habría ahora una orden de aprehensión, según hemos leído en la prensa. Correcto. La quinta, delitos fiscales, es decir, también. En tus declaraciones fiscales no manifestaste todos los ingresos que tuviste. Luego entonces se genera ahí una diferencia por no haber manifestado y cometiste un delito fiscal. ¿Sexta? Y la sexta es el fideicomiso. Es de lo que estamos hablando de la consignación, Ciro. ¿Cómo? A ver, la consignación que hemos oído desde el jueves de la semana pasada, o desde el miércoles tarde noche, tiene que ver con un fideicomiso hecho en el extranjero que el señor Guillermo Padrés tenía a su disposición 8.5 millones de dólares. Bueno, seguimos conversando con el abogado Antonio Lozano Gracia, quien está representando al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, sobre quien pues probablemente en este momento penda ya una orden de aprehensión, Antonio. Es probable, según no lo sabemos. Lo que sabemos, sí. Me imagino que interpusieron, hay un amparo contra esta probable orden de aprehensión.
Es correcto, Ciro. Necesitamos conocerla porque el tema, como te decía, está contenido. Esta acusación que se menciona desde el miércoles está contenida en las investigaciones, en las averiguaciones que conocemos, que hemos estado participando, que hemos estado asistiendo y hemos estado ofreciendo pruebas, etcétera, y que el propio Guillermo Padrés ha comparecido a ellas. Te comentaba hace un momento que ha sido aproximadamente 7 comparecencias y la última, ¿Ante la más PGR? cercana, ante PGR, personalmente. ¿Cuándo fue la última? El 9 de septiembre, hace menos de un mes, Hace menos de un mes. en donde fue y ratificó este escrito presentado el 11 de julio, en donde da puntual explicación del proyecto minero a que se refiere el fideicomiso en el extranjero, en donde estaban depositados 8.5 millones de dólares. Y por el cual se estaría pidiendo la orden de aprehensión por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Es lo que entendemos, efectivamente. Cuando alguien de manera subrepticia quiere ocultar fondos y hace un mecanismo de esta naturaleza, uno puede presumir que hay la posibilidad de que se cometan 2 delitos. Uno, lavado de dinero, porque se pretende ocultar el origen del dinero o se pretende ocultar que el dinero proviene de una fuente ilícita. Y el segundo es para evadir impuestos. ¿De dónde proviene el dinero en este caso? De 3 inversionistas perfectamente ubicados en Aquí esa están, declaración. Aquí están los datos de las transferencias, etcétera, etcétera. Entonces son fondos perfectamente lícitos y perfectamente ubicados. Cualquiera de ellos 3 podría testificar. Absolutamente. ¿Y se cumplieron todos los requisitos fiscales? Todos los ¿Se hicieron requisitos. todos los pagos? De hecho, Ciro, te comento que la cantidad depositada originalmente eran de 7.9 millones de dólares y los rendimientos financieros son los que incrementaron esa cifra a 8.5. El diferencial entre la cantidad depositada y la cantidad entregada finalmente, que es un ingreso, mereció y se cubrieron los impuestos correspondientes. Pero bueno, por lo pronto, Guillermo Padrés está, como dicen ustedes los abogados, a buen resguardo. Está a buen resguardo. Está a buen resguardo, está escondido, por decirlo así. Está a buen resguardo. A buen resguardo. ¿En México, Antonio? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. No lo sabes. Miren. Antonio, este fideicomiso tenía una razón para exploración minera, tengo entendido. ¿Qué pasó y de quién era ese permiso? Porque no era de Guillermo Padrés ni de sus hermanos. Sí, aquí narramos, Miriam, con toda precisión, que el concesionario, el que logró obtener la concesión de la Secretaría de Economía, de la Dirección de Minas, entidad federal, y que aquí está el número de concesión, es la concesión 229.214 por una superficie de 29.468 hectáreas, y estos datos son de 2007, ¿no? Perfectamente verificables. Es quien le propone a Guillermo Padrés que participe en este proyecto minero. Le dice, ya logré esta concesión, tengo concesionada toda esta área para hacer un proyecto minero fundamentalmente de cobre, aunque también se presume que hay oro y plata. Pero para desarrollar el proyecto minero necesito inversionistas y son varios millones de dólares los que se requieren. Entonces, te invito, Guillermo Padrés, para que participes conmigo. Yo pongo la concesión y tú consigues el dinero. Así que Guillermo Padrés le comenta a posibles inversionistas quienes son los que aportan estos 7.9. No hay aportación ahí de Guillermo Padrés. Pero los inversionistas que conocen a Guillermo Padrés y que confían en Guillermo Padrés le dice, nosotros te depositamos el dinero, queremos que tú nos respondas a nosotros, porque no conocemos al otro señor, te conocemos a ti. Por eso el fideicomiso está a nombre y a disposición de Guillermo Padrés. Ese dinero finalmente se utilizó, y esto también, obviamente todo lo que estoy diciendo acá es susceptible de absoluta comprobación, para la exploración en el fondo minero del que estamos hablando. La sospecha, abogado, es que esta asociación y este fideicomiso se crea cuando él es gobernador. Te comentaba que empieza en 2007, antes de que fuera gobernador.
Es un proyecto que ha tenido muchos años. ¿Y por qué? Por la razón simplemente de la fluctuación de los metales, concretamente el cobre, que en ciertos momentos la baja del precio hacía poco viable o poco rentable o poco promisorio el negocio que se estaba planteando. Pero de pronto el valor del cobre volvía a repuntar y volvía a hacerse interesante. De tal manera que en este proyecto vivo hoy día, verificable, comprobable, etcétera, etcétera, está presente. Habría que invertir más dinero para poder sacar, lo cual genera, según entendemos todos, creo, un gran incentivo para el país. Proyectos de esta naturaleza pues, se necesitan, generan empleo, generan desarrollo, etcétera, etcétera. Pero para nosotros lo importante es precisamente que se acude ante la Procuraduría desde julio, digamos que más julio del de 15 de este año. Bueno, julio de este año con este caso, con este el caso caso, del fideicomiso. 2 meses y medio antes de lo que oímos se consignó y hay una declaración. Yo esperaría, Ciro, que esta declaración en su caso esté en la averiguación consignada. ¿Cómo que esperarías, Antonio? Sí, Ni porque siquiera, pero eso es ante la PGR. Sí, pero nosotros promovimos ante una averiguación que conocíamos desde diciembre del 2015 y cuando promovimos amparo porque había rumores de que se estaba abriendo otra averiguación y promovimos amparo para saber si había una averiguación distinta a esta, la Procuraduría nos contestó que no había ninguna. Aquí está la respuesta de la Procuraduría diciéndonos no hay ninguna. Nosotros promovemos el amparo. ¿Por qué? Porque queremos saber. ¿Una PGR desinformada o una PGR que les está mintiendo? No lo sé. Podré decirlo cuando conozca el expediente consignado. Pero sí lo que te digo es, en el expediente consignado tiene que estar esto, necesariamente, porque es la garantía de audiencia. Es el derecho humano de los más básicos que pueden existir. El derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia. Acá nos contestaron que no había otra y que nos citarían en su caso. No nos han citado para una nueva averiguación. Guillermo Padres, al igual que Javier Duarte, que César Duarte, que Roberto Borge, es hoy un símbolo de oprobio para mucha gente, Sí. Antonio, incluido el PAN, ¿eh? ¿Ya viste el PAN? ¿Alguna vez tu partido? No sé si sigue siendo militante Pues bueno, del PAN. ¿O alguna vez tu partido? También gustoso de tirarlo a la hoguera. Mira, te comento, yo creo que esto también ha sido mal interpretado, pero antes permíteme hacer un apunte. Como estoy tratando de explicar la defensa y los argumentos que tenemos en contra del famoso fideicomiso en el extranjero por 8.5, Ciro, hemos comparecido a las otras 5 acusaciones. Y todas las hemos desvirtuado. Yo te dije en el programa la anterior. De los ranchos, la presa, el soborno, para absolutamente, etcétera. El programa anterior te dije, Sí. y tú lo recalcaste, Guillermo Padres no ha cometido delito alguno y lo vamos a probar. Creo que ya lo hemos probado. Incluso en este caso. Lo sigues diciendo esta absolutamente, mañana. No ha cometido. Absolutamente. No lavó dinero. No lavó dinero. No dejó de cumplir obligaciones fiscales. Absolutamente. Los delitos fiscales, por ejemplo, y esto es bueno que el público lo sepa, que ustedes también lo conozcan, ¿cuál es el monto del que se le acusa que no informó de un ingreso y por lo tanto evadió impuestos? 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos. Es lo que está en la averiguación, Ciro. ¿Y eso de qué fue? ¿Cómo lo explicamos ya y cómo quedó satisfecha la imputación? A través del famoso llamado pago de marcha que le dio el Senado de la República. Entonces, ahí está ya perfectamente explicado en la averiguación que ese delito no se cometió. ¿Cómo explicamos ese avalúo que se difundió tanto de que los ranchos valían, un día valían 10 millones y al día siguiente valían casi 100? Es un avalúo que practica Financiera Rural, porque le hace un préstamo a Guillermo Padres para el desarrollo de unos sembradíos de nogales, de hectáreas sembradas con nogales. Y Financiera Rural hace una proyección del negocio y de ahí sale el avalúo. Y de ahí dice, este negocio con la siembra de las 300 hectáreas de nogales, alcanzaría aunque los nogales hoy, cuando hizo el avalúo, son de 1 año, pero dentro de 9, cuando tengan 10, valdrá 100 millones.
y dicen, un día valía 10 y otro día valía 100, le metió dinero público. Ahora, por lo que nos está diciendo es muy delicado, Antonio, porque dices que quizá la PGR no está tomando en cuenta ni más ni menos que las declaraciones de Guillermo Padrés. Esto sería muy grave de que lo pudieran probar, estarían violando el debido proceso. Absolutamente. Aquí acabaría todo con Guillermo Padrés. Absolutamente. Necesitamos enterarnos porque no hemos sido enterados de este proceso. Se dice que hemos verificado a través de estos amparos que comentábamos ya hace un momento. Y aquí nos dicen que no hay otra averiguación. Pero la averiguación 8, donde está contenida la acusación que hoy se menciona, sigue estando en la Procuraduría. Bueno, entonces lo que tenemos, la información dura, vamos a llamarla así, más de 40 amparos interpuestos por ustedes, por la defensa de Guillermo Padrés. Sabemos o dicen los medios de comunicación, ustedes no están enterados, de que hay una consignación, una solicitud de aprehensión para Guillermo Padrés y quizá haya otra. No lo sabemos. No lo saben. Sí. Que Guillermo Padrés está a buen resguardo y que ni siquiera tú nos puedes informar esta mañana si ese resguardo es en México o fuera de México. No tengo idea. No tengo idea, pero lo que sí te puedo comentar, y ya lo he mencionado hace un momento, la denuncia que origina estas averiguaciones data de octubre del 2014, es decir, casi exactamente 2 años, o exactamente 2 años. Ahí se contienen 6 acusaciones. Ahora dicen los medios que se consigna por una de esas 6 acusaciones, no por las 6, no por 2 o 3, por ninguna más que por esta. 2 años investigando la presa, minero. 2 años investigando los pozos, 2 años investigando los uniformes, 2 años investigando el valor de los ranchos. No se consigna por eso. Me parece que hay ahí una conclusión clara, Ciro. No hay elementos de consignación. De esto, ojalá tengamos acceso y podamos defenderlo en uso estricto del principio de presunción de inocencia y de la garantía de audiencia que todo imputado debe tener mínimamente, si no es una grave violación a derechos humanos. Con la información que tienes, repites esta mañana que Guillermo Padrés no ha cometido delito ninguno. Absolutamente, y no solo lo digo por convicción personal, por simpatía o por compañerismo de partido, lo digo por todas las pruebas que hemos aportado. Dejé por ahí una esquemita Miren, sí, aquí lo tenemos. Sí, hemos aportado, Ciro, más de 300 pruebas. 300 pruebas, y se han desahogado la inmensa mayoría de ellas. Son dictámenes periciales, son informes bancarios, son declaraciones, son escrituras públicas, son permisos gubernamentales, etcétera, etcétera. Eso es lo que me da esta convicción, Ciro. Pues muchas gracias, Antonio. No sé, ¿tenías una última pregunta, Sí, Miriam? la comparecencia ante la Comisión Anticorrupción del PAN, que fue el 26 de septiembre, ¿se presentó el gobernador? Sí, estuvimos ahí, se presentó una declaración. ¿Hace 8 días? Hace 8 días. Esta es la declaración de Guillermo Padrés, abarca todas las acusaciones y se fue acompañada de todos los documentos que acreditan cada uno de los dichos. Así que la Comisión de Orden, perdóname, la Comisión Anticorrupción del Consejo Nacional del PAN cuenta con todos los elementos para poder tomar una determinación. 2 días después, según los medios, se consignó el caso. Es correcto. Se pidió la orden de aprehensión y el gobernador pues quedó a buen resguardo. O está sí, a buen resguardo. Correcto, sí. Bueno, pues le seguimos con el caso. Muchas gracias por toda esta información, Antonio. Gracias, Miriam. Gracias Antonio. Gracias por esta oportunidad. Antonio Lozano Gracia. Más de 40 amparos de las 6 acusaciones por una. O sea, se trabajó, se investigó en 5 de ellas, y por una de ellas, quizá la más antigua, la de octubre de 2014. O una de las más antiguas, una de las contenidas en ese, la del fideicomiso minero, 8.5, más o menos 8.5 millones de dólares. Se estaría pidiendo la orden de aprehensión en contra de Guillermo Padrés por presunto lavado de dinero, presunta defraudación fiscal. Correcto. Y bueno, pues hay otro dato importante, Ciro. Les uso otro medio minuto. Todas estas acusaciones que hemos atendido desde diciembre del año pasado, que tuvimos acceso, se han replicado en el estado de Sonora. Bien.
Pero son los mismos hechos. Son los mismos. Cuando la Procuraduría General de la República ya conoce de ellos. Muy bien. Y por una fiscalía que te comenté y es anticonstitucional por Muy haber bien. sido creada ilegalmente. Gracias, Antonio. Gracias.